Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Necesito que abras tu corazón para que recibas esta palabra fresca, una palabra de edificación y de bendición para tu vida. Y ante todo, una vez más, que el Espíritu Santo tome el control de mis labios, que me des desenvolvimiento, sabiduría e inteligencia de esta palabra y que tome control de mis labios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vengo con esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Cuídate de la envidia y las consecuencias de la envidia. Hoy vamos a saber cómo es que realmente se despierta la envidia, pero también qué consecuencias trae la envidia. Y es necesario entender que esta herramienta nunca viene de Dios, que cuando hay envidia hay celo, cuando hay celo hay contienda, hay rivalidad y hay división. Entonces nosotros necesitamos entender la manera de saber qué consecuencia y qué tan peligroso es la envidia, pero también el nosotros no permitir que eso entre en nuestro corazón, porque vamos a tener graves consecuencias. Podemos ser perjudicados como también podemos perjudicar a otros por causa de esto maligno y diabólico de parte del diablo. Dice Santiago capítulo 3 verso 14 al 16: pero si tienen envidias amargas y abominaciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Es decir, que eso no forma parte del Espíritu de Dios. Eso no forma parte de que podemos tener la presencia de Dios cuando tenemos envidia, nos amargamos, codiciamos y literalmente nos ponemos egoístas. Cuando nos ponemos egoístas hay rivalidad, hay egoísmo, hay rabia, hay amargura. Entonces la envidia literalmente es una raíz donde nosotros nos encaprichamos por algo que queremos, por algo que deseamos, por algo que realmente no nos pertenece, por algo que por encima de lo que la otra persona tiene, nosotros podemos lograr de quitárselo o lograr de dañar, de destruir a esa persona. ¿Por qué? Porque queremos algo que no nos pertenece, por algo que realmente no tenemos. Ahí nos demuestra la palabra que pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Es decir, que dice, dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Dichas cosas son humanas y demoníacas. Es decir, que cada persona que pueda estar despertando, pueda estar en su corazón la envidia, literalmente está con influencias demoníacas, porque eso no proviene de Dios, ni del Espíritu Santo, ni de la presencia de Dios. Eso no proviene de lo celestial, eso proviene de las cosas terrenales, humanas y literalmente de las influencias del diablo hacia al corazón o al espíritu de nosotros que quiera inculcar eso en nuestro corazón. Cuando tú ves en la Biblia, y nosotros estudiamos muchas personas, cómo se destruyeron, empezando con Caín y Abel. Vemos dos hermanos que literalmente uno mató al otro, pero fue porque realmente él se molestó, tuvo rabia, tuvo enojo, tuvo amargura en su corazón en ese momento porque su hermano tenía algo que él no tenía. Y era una esencia, no era la ofrenda, era la esencia que Abel tenía delante de Dios. Cuando Abel tenía en ese momento, como quien dice, la ofrenda agradable delante de Dios, eso fue lo que despertó el enojo de Caín, eso fue lo que despertó la rabia, la molestia de que él no tenía lo que su hermano sí tenía, aunque él también estaba dando lo mismo, pero aparentemente no lo estaba dando como a Dios le agradaba. Entonces ahí es cuando ese enojo de esa envidia de ver a su hermano que obtenía lo que él no tenía, despertó la rivalidad, despertó el enojo, la amargura, y ahí terminó matando a su hermano. Cuando vemos a un rey llamado Acab y vemos a una mujer llamada Jezabel, una mujer tan peligrosa, diabólica, bíblicamente nos demuestra que esta mujer trata de complacer el capricho de su esposo, porque él deseó en ese momento una tierra que no era de él. Vino la envidia por codiciar, porque la codicia nos lleva a la envidia. Yo la otra vez estuve predicando sobre referente a la codicia. La codicia es un pecado, porque cuando nosotros codiciamos
algo que no es de nosotros, terminamos envidiando porque anhelamos algo que no nos pertenece. Cuando acá vio la tierra de Nabot, en ese momento él dijo, yo deseo esta tierra, véndemela, yo te voy a dar lo que sea, pero lo que tú es tuyo, lo que está ahí, yo quiero que tú me la vendas. Él se niega y le dice que no le iba a vender la heredad de sus padres, y ahí es cuando él va triste, él va amargamente a donde su mujer, y Jezabel le dijo que ella iba a hacer todo lo posible para ayudarle y para entregarle esa tierra, al punto que mataron a una persona inocente, al punto que en ese momento esta persona muere inocentemente porque lo matan, porque ellos querían quedarse con una tierra. Entonces aquí nos damos cuenta la manera de las consecuencias que trae la envidia, porque no es que yo tengo envidia nada más, no, la envidia va a hacer algo en ti, en amargarte, en traer esa amargura, esa frustración, esa rabia, ese enojo, al punto que tú vas a querer destruir a la otra persona, porque literalmente tú vas a querer ocupar el lugar o obtener lo que tiene esa persona, bien sea el hombre, bien sea la mujer, bien sea la casa, bien sea una ropa, bien sea algo, pero tú vas a terminar calumniando, vas a terminar hablando mal de esa persona, vas a terminar haciendo algo en contra de esa persona porque es lo que tiene esa persona. Es lo que realmente tú quieres. ¿Por qué? Porque estás codiciando, estás anhelando, pues bien sea la personalidad, bien sea cualquier cosa que esa persona pueda estar teniendo. Entonces, cuando nosotros vemos en Abel, vemos en Caín, en Abel, vemos la rivalidad, porque no era nada más la ofrenda, era la esencia que cargaba Abel ante los ojos de Dios, que a Dios le agradaba la ofrenda de Abel, y la de Caín la menospreció, la desechó, no le agradó porque no era de la misma. No se la entregaron a Dios con la misma esencia, con la misma gratitud, sino que uno le dio lo mejor y el otro no. Entonces no se trataba de la cantidad, sino que realmente era de lo que portaba el corazón de Abel. En el caso de Nabot, esta persona tenía una tierra, le pertenecía a él, literalmente esto era de él, y vemos la manera que muere, pero inocentemente lo matan, porque estas personas querían quedarse con algo que no era de ellos. Entonces ahí nos damos cuenta que muchas veces las personas van a intentar de hacer algo, van a intentar de calumniar, van a intentar de quitarte, van a intentar de robarte, van a intentar de hacer algo, pero es que se trata de la raíz de lo que carga en el corazón esa persona. Entonces ahí vamos a ver las consecuencias de la envidia, y que nosotros tenemos que cuidarnos de la envidia, porque podemos ver que otra persona tiene envidia, pero nosotros también muchas veces no puedes despertarle la envidia, y tenemos que tener mucho cuidado. Cuando vemos en la vida de José, vemos que esta persona literalmente tuvo que bregar con la envidia en su propia casa, con su propia familia. Qué difícil sería él saber que sus hermanos estaban amargos, estaban molestos, estaban ahí tratándolo mal, lo menospreciaban, lo miraban mal en ese momento y empezaban a chocarle. ¿Por qué? Porque su papá amaba más a José que a todos sus hermanos. ¿Qué fue lo que despertó la envidia en los hermanos de José? Fue la manera del comportamiento de un padre que tuvo preferencia. José nunca tuvo la culpa de que su padre tuviera preferencia y que lo amara más. Y eso fue lo que literalmente vemos que despertó el odio de sus hermanos, la división, la rivalidad y la manera de ellos dejarse manipular por esta influencia demoníaca, al punto que terminaron destruyendo a su hermano en ciertas cosas. Le hicieron un favor, sí, pero literalmente nos enseña la Biblia que lo llevaron como quien dice a destruirlo, a querer matarlo, a desear en sus corazones la muerte de José, al punto de que ellos deseaban en ese momento deshacerse de José, porque lo que no soportaban era verlo. Pero la manera de no soportarlo, verlo, no era porque le caía mal nada más, sino que en su corazón había tanta rabia
de que él tenía algo que ellos no tenían. Es importante que como padres o como madre no tengas preferencia con tus hijos, porque cuando tú tienes preferencia con tus hijos se va a levantar la división en tu casa, porque uno se va a sentir menospreciado y la otra o el otro se va a sentir muy amimado, muy protegido, muy protegido. Y cuando ve el otro eso, va a actuar de una manera diferente, va a actuar con rabia, va a actuar con rebeldía, o muchas veces va a esconder eso y lo va a guardar tanto en su corazón que puede tener tristeza, depresión por esas cosas. Entonces es importante que nosotros aprendamos qué fue lo que destruyeron a muchas personas en la Biblia por causa de la envidia. Esta familia estaba siendo destruida, pero era porque un padre no tenía sabiduría en ese momento para valorar y amar a sus hijos todos por iguales. Y aquí vemos la manera y la actuación o la manera de ellos levantarse en contra de José, porque literalmente no lo soportaban por lo que cargaba José, y era que su padre lo amaba, era la esencia que cargaba, era el propósito también, el llamado que cargaba José. Dice la palabra que cuando José soñó, él le contó los sueños. Vamos a Génesis, vamos a buscar rapidito. Génesis capítulo 37, versos 3 y 4. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, la manera que lo aborrecían, ellos no podían en ese momento controlar la rabia, el odio en ese momento hacia José, que no podían hablarle con amor, ni pacíficamente, sino que me imagino que todo el tiempo lo gritaban, todo el tiempo le hablaban mal, todo el tiempo venían a decirle las cosas con rabia, porque en su corazón lo que tenían era rabia y amargura, y estaban llenos de celo. Donde hay envidia, hay amargura, donde hay envidia también hay celo, y donde hay celo hay rivalidad, y donde hay rivalidad hay división, y donde hay división hay destrucción. Esta familia fue por un momento destruida por la envidia. Vemos en la vida de Nabón y de acá y de Jezabel, vemos como alguien muere inocentemente en ese momento por causa de la envidia, por causa de la manera de estas personas no soportar y entender que él no podía venderle la tierra en ese momento. Dice el verso 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Es decir, que muchas veces nosotros no podemos estar contándole nuestras decisiones, nuestros sueños, nuestros proyectos a muchas personas, porque hay personas que disimulan la envidia y no sabemos qué tipo de corazón tienen esas personas, al punto que cuando tú le cuentas ese sueño, esa visión, eso que tú cargas tan grande de parte de Dios, esa misión que tú tienes o esas cosas maravillosas que tú estás proyectando, no sabes qué tienen esas personas en su corazón, y en lugar de ayudarte lo que pueden es puñalearte en la espalda. Vemos aquí que ellos no soportaron escuchar el sueño, que era el propósito de Dios en la vida de José, al punto que empezaron a aborrecerle más y a tratarlo más mal. Aquí nos damos cuenta. La evidencia de una persona envidiosa es una persona amargada, frustrada, pero también amargada. Una persona que no va a aceptar la realidad de la bendición de otro, o no va a aceptar, como quien dice, la posición más alta de esa persona, a pesar que esta persona pueda estar. Muchas veces la envidia no es nada más el tener una buena reputación, el tener un buen dinero, una buena casa, es también la esencia. Recordemos que yo siempre pongo esto en ejemplo. Recordemos que cuando tú veis al el chavo no tenía casa, no tenía mamá, no tenía papá, no tenía dinero. Era un gran ejemplo que nos pone esa comedia allí. No tenía nada, pero la esencia que tenía el chavo no la tenía Kiko. Que a pesar que Kiko tenía su mamá, tenía los mejores juguetes, tenía las mejores condiciones, tenía casa, tenía todo, él siempre envidió al chavo, fue por la esencia, era la personalidad, era la manera de actuar el chavo.
que era una persona feliz a pesar de no tenerlo nada. Hay personas que literalmente pueden estar en las condiciones de tenerlo todo, pero hay personas que no lo tienen en ese momento, pero son felices, viven tranquilos, viven en paz, viven tranquilos, no se amargan por nada, pero esas personas que lo tienen todo sienten esa rabia, esa comezón, esa amargura, ese odio en su corazón. ¿Por qué? Porque estas personas tienen lo que ellos no tienen y es una esencia, es una personalidad, es la tranquilidad de lo que porta esta persona en su alma, en su corazón. Entonces vemos aquí la manera de sus hermanos empezar a rechazar a a José. Y la división y la contienda y el problemón llegó a una casa. Hay muchas familias destruidas hoy en día entre hermanas, entre primas, entre madres. Hay madres que le tienen envidia a sus hijas o a sus hijos. Yo he visto, yo he evidenciado, he discernido madres que no soportan cómo su hija va prosperando o cómo su hija es o cómo su hija se viste. Yo he visto eso, yo lo he presenciado. También padres que no les gustan que sus hijos avancen, que prosperen, no les gusta que sus hijos sean superiores que ellos. Cuidado con la envidia, porque hay muchas madres hoy en día destruyendo, tratando mal a sus hijas, a sus hijos, tratando mal a sus hijas en ese momento, así despreciándolo, pero no sabe de dónde viene el desprecio, pero saben que en su corazón es la envidia, no soporta que su hija sea superior que ella. Hoy en día hay muchas personas que tienen mucho dinero y yo he visto que están divididos, están destruidos, es por causa de la envidia, es por causa de la rivalidad, que no soportan la posición de una a la otra, que no soportan la posición del uno al otro. Entonces, hoy quiero resaltar una historia que yo estaba leyendo y yo digo, esto existe mucho en los trabajos. Cuando tú estás en una empresa, tú estás trabajando en cualquier lugar del mundo, no vamos a encontrarnos nada más con la envidia en la familia, sino también en un trabajo. Van a haber personas que no van a soportar el cargo que tú tienes. Es más, no van a haber personas que no van a soportar la evidencia de la prosperidad que tú vas avanzando. Van a haber personas que no van a soportar la evolución de lo que tú estás haciendo, tanto espiritual como terrenal. Y es por eso que nosotros tenemos que ser prudentes en cuanto en contarle nuestras cosas a las personas, porque no todo el mundo está capacitado para soportar verte prosperar o crecer o verte mejor que ellos. No todo el mundo está preparado para eso. Entonces nosotros tenemos que ser prudentes, porque recordemos que cuando José le cuenta el sueño a sus hermanos, ahí fue donde más se despertó la rabia, la rivalidad, el odio hacia José en ese momento, para llevarlo, como quien dice, a matar. Cuando ellos empiezan a planificar, lo venden y ahí destruyen el amor de ellos hacia su hermano. Terminan como que acabando, querían deshacerse de él, no querían verlo, no soportaban tenerlo, no soportaban vivir con su propio hermano. ¿Cuántas hermanas, cuántas familias estarán en las condiciones de José y de sus hermanos? ¿Cuántas personas estarán en las condiciones de Abel y de Caín? ¿Cuántas personas estarán como familia divididos, madres con hijos, por simplemente no reconocer que tienen envidia y que pueden ser libres de este espíritu demoníaco que ha destruido muchas familias, a muchos matrimonios, a muchas personas? Dice la palabra vamos a leer 2 Samuel, capítulo 3, verso 22 en adelante. Una historia un poquito larga, pero vamos a leerla y vamos a resumirla para entender lo que pasó aquí por causa de la envidia. Y esto pasa en muchos lugares de trabajo y en muchos lugares de familia y en muchos lugares donde uno realmente ha podido presenciar. Dice la palabra: Joab mata a Ner. He aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha
despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú no conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte, para enterarse de tu salida y de tu entrada, para saber todo lo que tú haces. Saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajero tras Abner, los cuales hicieron volver desde el pozo de Siria, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo esto, después de esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca de flujo, ni leproso, ni, ni quien ande con báculo, ni que mueran a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues Abisai su hermano mataron a Abner, pues él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Vemos aquí que una persona, cuando se enteró que vemos aquí que Joab, cuando se enteró que David estaba teniendo contacto en ese momento con Abner, esta persona buscó de matar, lo mató, logró matarlo, pero una de las cosas que me llama la atención fue una venganza, pero también vemos aquí la rivalidad, la comezón de la rabia y de la envidia, porque esta persona estaba teniendo, como quien dice, un contacto, una cercanía al rey David. Y ahí es cuando lo llama en el secreto, ahí es cuando lo llama a sola y procura en ese momento lo que él quería en su corazón, quiera matarlo, y lo logra matar. ¿Cuántas personas estarán en estas condiciones por causa de la envidia, por causa de la rivalidad, por causa del odio, por causa de la amargura de su corazón, por querer tener o lograr de tener una posición en un trabajo? ¿De dónde viene esta predicación? Esta predicación vino de una revelación que el Señor me dio, de una visión a través de unas cosas que pasaron en estos días de la semana en un sitio, y el Señor me dijo: a esa persona que está allá, que no sé qué, me dijo: esta persona murió, esta persona lo mataron por causa de esto, de esto, de esto y esto y esto, por simplemente una posición, por simplemente una posición política, simplemente por una posición que literalmente que no soportaban la posición que tenía esta persona, y por quitarlo, por deshacerlo, por quitar en ese momento eh, a esa persona, lo necesitaban como que deshacer, quitar. Cuando yo escuché esto de parte del Espíritu Santo, yo digo: Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar nosotros como ser humano? ¿A dónde nosotros vamos a querer siempre lo que nosotros anhelamos por encima del dolor de otro? No me importa lo que tú pases, lo que tú estés pasando, lo que tú estés viviendo, lo que tú estés experimentando, pero a mí me importa es mi vida, y tengo que pisotearte, tengo que dañarte, tengo que destruirte para yo alcanzar mi capricho. Eso fue lo que hizo acá, y eso fue lo que hizo Jezabel, eso fue lo que hicieron en ese momento los hermanos de David, y eso fue lo que hizo Caín hacia Abel. Y es importante que el día de hoy nosotros aprendamos a nosotros discernir. Si tenemos envidia, a decirle al Señor que nos habla, que nos haga libre de esta influencia demoníaca, maligna, que nos va a destruir a nosotros y va a destruir a otro. Y si nosotros estamos bien en cuanto de no tener esta influencia, porque estamos pidiéndole al Señor que nos limpie de esto, que nos aparte de esto, pero estamos evidenciando o percibiendo, quise decir, personas que están a nuestro alrededor, que sabemos que tienen envidia hacia nosotros, es importante que oremos por esas personas, pero también mantener un poco de distancia, porque necesitamos nosotros cuidarnos de personas que realmente tengan envidia, porque la envidia totalmente es muy peligrosa. Yo estuve anotando aquí: es tan capaz de complacer sus caprichos
y malicia, por encima de ver el dolor y no comprender el dolor de la otra persona. Es decir, que la persona envidiosa es caprichosa y tiene una malicia diabólica que literalmente no le va a importar lo que le vaya a causar a la otra persona por contar de satisfacer su capricho. Ahí nos damos cuenta que acá era caprichoso. Jezabel era caprichoso. Los hermanos de José eran caprichosos porque ellos quisieron en ese momento deshacerse de su propia sangre, de su propio hermano, por encima de no verlo más, aborrecerlos y desecharlo para ellos lograr en su corazón en ese momento quizás la atención de su papá. De que bueno, ya mi hermano no va a estar, ya mi papá nos va a tratar mejor, mi papá siempre va a estar mirándonos, mi papá siempre nos va a ayudar ahora va a estar pendiente más de nosotros porque no va a estar José. Y ahí vemos la manera de ellos deshacerse de José. Y entre Abel y acá Caín, perdón, entre Abel y Caín nos damos cuenta que la manera y la solución de Caín era quitarle la vida a Abel para deshacerse de lo que era Abel. Ahí nos damos cuenta que en ese momento él podía decirle a Abel: ¿qué es lo que tú estás causando en el corazón de Dios? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Que realmente lo que yo hago no lo estoy haciendo bien y no le está agradando. O sea, yo puedo cambiar, yo puedo recapacitar, yo puedo decirle a Dios que me ayude a salir de la envidia, pero muchas personas se deleitan en la envidia, se deleitan en la maldad, se deleitan en el odio, se deleitan en la rivalidad, se deleitan en lo que realmente es esta malicia diabólica. ¿Por qué? Porque no asumen la responsabilidad de reconocer de que sí tienen en su corazón envidia. No es malo reconocer, es de sabio saber que estamos mal y podemos ir a la presencia de Dios, asumir la responsabilidad y decirle al Señor: sabes que estoy errada, estoy errado, estoy mal. Y reconocer y decirle al Señor: sabes que, Señor, tu palabra dice que el que encubre su pecado no alcanza misericordia, mas el que confiesa el pecado haya misericordia delante de Dios. Entonces, cuando yo reconozco que estoy mal, es cuando va a haber un cambio dentro de mí. Si tú el día de hoy has tenido envidia por una hermana, por un primo, por un sobrino, por tu propia hija, por tu propio hijo o por cualquier mujer que por un momento a lo mejor fue en tu trabajo superior que tú, mira, no lo sé, usted puede ir a la presencia de Dios y decirle: sí, quíteme esa malicia, Señor, yo me arrepiento, yo me humillo, lávame con tu sangre, por favor, no permitas que esto se extienda se extienda más dentro de mi corazón, no lo permitas y ayúdame a cambiar, lávame, límpiame, porque dice su palabra: pero si tienen envidias amargas y abominaciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentira. Es decir, que no vamos a adornar esa envidia, la vamos a guardar, la vamos a sellar ahí y vamos a esconderla. No, tenemos que evidenciarla delante de Dios, reconocerla y decirle: Señor, sabes que sí tengo envidia de esta mujer, tengo envidia de esta persona que tiene este trabajo, tengo envidia de esta casa, tengo envidia. Mira, uno puede reconocer delante de Dios las cosas, porque si eso lo hubiese hecho Caín, literalmente él no hubiese tenido tantas consecuencias en su vida, pero él no reconoció de que la rabia que él tenía, el odio que él tenía en su corazón era por envidia a su hermano. Ahí nos damos cuenta lo que dice la palabra: pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de la parte de la sabiduría de que proviene de Dios. Es decir, que donde está el Espíritu de Dios, no podemos decir que vamos a estar con la presencia de Dios y que el Espíritu de Dios va a tener envidia, jamás, porque el Espíritu Santo es santo. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, nosotros vamos a sentir siempre esa manera de querer más bien el favor del otro ante el de nosotros.
porque el Espíritu Santo es el que está morando dentro de nosotros y nos da ese fruto maravilloso de tener paz con todo el mundo y tener ese amor y esa benignidad hacia la otra persona. Entonces, cuidemos nuestro corazón, reconozcamos si estamos mal y cuidémonos también de estas personas que nos pueden rodear y que pueden tener envidia, porque una persona envidiosa es muy peligrosa, bien sea en tu trabajo, bien sea en tu propia casa, bien sea en tu propio matrimonio. Hay personas que literalmente, matrimonios, eso también lo tenía que resaltar y lo voy a resaltar ahorita, que le tienen envidia al esposo o que le tienen envidia a la esposa. ¿Por qué? Porque él gana más dinero, yo no gano, porque él esto, porque ella la otro, porque ella es la que está ganando más plata y yo no. Y empieza la rivalidad y el egoísmo, la intriga entre unos con los otros porque se tienen envidia. Es importante que si eso está pasando en tu matrimonio, tú lo hables, tú lo converses, lo reconozcas delante de Dios para que Dios te haga libre de todo eso. Cuídate de la envidia, cuidémonos de la envidia porque son consecuencias muy peligrosas y son demoníacas, influencias demoníacas. Esto no viene ni proviene del Espíritu de Dios. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento. Y esta palabra no es nada más para que la escuches, sino para que la pongas en práctica.